Hoy, en el día del juicio, en el marco del Día de la Mujer, Miguel Ángel Velázquez charló con Tobiané Ledesma y con Mercedes Olivares. Tobiané es la actual titular del Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Ciudad de México, exdiputada de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México y vocera de Claudia Sheinbaum entre 2017 y 2018. Licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM, con un máster en Geopolítica y Seguridad Global por la Universidad de Roma, La Sapienza. En 2017 recibió el Premio Nacional de la Juventud por su aportación a la cultura política. Mercedes Olivares es licenciada en Derecho por la Universidad del Valle de México, especialista en Derechos Humanos, Defensoría de Audiencias y Derecho Electoral, con un diplomado en Derecho a la Información y Protección de Datos Personales y Derecho Constitucional. Fue defensora de las audiencias en Aguascalientes y en mayo del 2021 fue nombrada defensora de las audiencias del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad Autónoma de Querétaro. Con estas dos personalidades, le damos la bienvenida a Día del Juicio. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros aquí en Congreso TV y desde luego en esto que es el Día del Juicio. Y no podía pasar inadvertido para nosotros una fecha que es importante, el Día de la Mujer y el análisis que se tiene que hacer sobre lo que sucede hoy con las mujeres. Usted ya oyó quiénes son nuestras invitadas y por qué están aquí con nosotros. Y a las dos les pediría que me dijeran ahora, ¿qué pasa con la mujer hoy en día? ¿Más excluida? ¿Más actora? ¿Más actriz? ¿Qué pasa hoy con la mujer en todos los terrenos? Cualquiera de los dos. Muchas gracias, querido Miguel Ángel, a todo el auditorio de tu programa y sobre todo, pues también un gusto compartir con Mercedes este espacio de reflexión. Lo primero que hay que decir sobre el 8 de marzo, que es un día para conmemorar y para la reflexión. No es un día para felicitaciones, sino para justo sentarnos y ver, hacer cortes de cómo está nuestra situación y nuestros derechos. Y actualmente las mujeres hemos ganado terreno en todos los ámbitos y no ha sido un regalo, ha sido procesos de diversas luchas de mujeres en todos los ámbitos, en el político, en el científico, en el académico. Y lo más importante es que entre nosotras, a partir de los procesos, también se está comenzando a discutir, pues, hasta dónde debemos también reflexionar sobre las mismas exigencias que nosotras como mujeres nos estamos haciendo, porque no hemos dejado de estar en el ámbito de los cuidados. Entonces ahora tenemos mujeres profesionistas que salen todos los días, pero también son responsables de sus hijas, de sus hijos, del cuidado de sus padres, y tenemos esta falsa ideal de las superheroínas. Las mujeres tenemos que seguir ganando espacios en todos los ámbitos, pero también reflexionar sobre el tema de los cuidados, el hogar y el equilibrio, y seguir reflexionando en un término que no me encanta, pero vamos a ponerlo sobre la mesa, que es el de masculinidades positivas. También los hombres tienen que seguir trabajando en sus procesos de construcción social hacia la igualdad sustantiva. De entrada, pues pongo eso sobre la mesa. A ver, Mercedes, ¿tú sientes que la cosa va por ahí? De pronto, Sí, yo digo, sí, la mujer participa más, sí, pero a la mujer la matan más. sí, sin lugar a dudas estamos mucho más expuestas y déjame saludarte y agradecerte y saludar a mi querida colega y a todas las audiencias. Y empezando con la pregunta que afortunadamente nos haces en este día, justamente de recordar estas luchas y esta reflexión, esta invitación que queremos, pues yo te diría, mi querido Miguel Ángel, que somos más actoras, más actrices y más de todo, pero justamente seguimos todavía teniendo más costos y más vulnerabilidad. Y creo que tratando de ser justas, he yo dedicado mis últimos años a estudiar los derechos humanos y sin duda el tema de la equidad y la paridad de género en los medios públicos me ha detenido a tratarlo de reflexionar más,
Pero yo creo que, como bien dice mi querida colega, es un trabajo que tienen que hacer los hombres, pero que también tenemos que hacer las mujeres. Quiero ser muy honesta. También tenemos que sabernos ser una red de contención, también tenemos que saber impulsarnos en los puestos importantes para ser actrices eh, armónicas. No sé si me explico, que logremos también entre nosotros ese reconocimiento que debe de empezar en lo personal, ¿eh? Tantas luchas, y yo te lo digo como profesionista, como madre, también como amiga, como esposa, como interesada en seguir estudiando, nuestra carrera es un poco más ardua, la hacemos bajo mayor presión, a condiciones mucho más complicadas, casi a 50 grados centígrados, pero esto sin duda nos permite también reconocernos en nosotros mismos estas conquistas y no dejar de decirte que creo que hoy estamos en un mucho mejor escenario porque ya están los focos bien puestos, ya está visibilizado y ahora hay que tener voluntad y acción para seguir adelante. Fíjense que yo siento que en estas épocas donde manda el mercado, a la mujer se le ha considerado menor en su producción al hombre y parece que esa lucha no se ha podido dar con la fuerza que han tenido otras batallas. Porque a final de cuentas, de lo que yo veo y lo que se puede uno informar, es que sí, se supone que en el discurso la igualdad, la participación son cada vez mayores, pero en la realidad me parece que hay todavía, y yo no sé si para siempre, un término de desigualdad cada vez más grande, porque ahora no solamente cuidan la casa, ahora hay que trabajar, hay que llevar dinero a la casa, hay que mantener a los hijos, hay que comprar la escuela, en fin, son muchas las cosas, los condicionamientos que se le imponen ahora a la mujer. Y esto me parece que no tiene, eh, diría yo no le veo fin, no veo cuándo se pueda terminar esto. Mercedes, ¿cómo lo ves? Pues sí, sí, si le tuviésemos que poner título, mi querido Miguel Ángeles, pareciera la historia sin fin, la lucha sin fin, pero también te quiero decir, en este afán de reconocimiento de las capacidades de las mujeres, estamos profesionalizadas y certificadas, porque justamente tanta demanda que nos importa el hogar, la pareja, la profesión, nos hace que tengamos habilidades, no te quiero decir que mejores o peores que la de los hombres, pero sí diferentes y creo que sí más útiles. Y yo te invitaría a toda nuestra audiencia a reflexionar un poco en ese sentido. Y si trabajas con mujeres, tú me vas a entender perfectamente de lo que te digo. Estamos en tres pistas, estamos siempre impulsando porque pues a eso estamos acostumbradas. Y yo, fíjate, yo espero que no sea así, que no sea una historia sin fin, porque la apuesta está en los niños, niñas y adolescentes, y más en las niñas y en los adolescentes. Si logramos empoderarlas desde este momento a las niñas y adolescentes, y logramos que los niños y los adolescentes entiendan que la igualdad y el que somos complemento es parte de la normalidad, creo que vamos a poder ir avanzando, pues a lo mejor un poquito más rápido de lo que hemos logrado hasta este momento, esperando siempre llegar a buen puerto. ¿Tú bien? Sí, justo es importante en la dimensión de ciertos espacios, a lo mejor en lo político, porque a lo mejor se cubre más, se habla más sobre el rol de las mujeres en la política. Ahora tenemos un congreso paritario, no solo a nivel federal, sino en muchos congresos locales, el proceso del voto, la participación ciudadana. Creo que sí hemos dado avances muy sólidos y muy firmes, pero en el ámbito laboral, ahí es donde todavía cuesta mucho trabajo, muchos elementos, líderes sindicales, luchas sobre las licencias de maternidad y paternidad. Hay otro elemento que en México se discute poco, que es la herencia de la tierra. En México, tradicionalmente, quienes heredan las tierras son los hombres, porque muchas veces, ¿no? O sea,
en todos estos procesos de construcción histórica, incluso en la Revolución Mexicana, no se habló de la herencia y del territorio para las mujeres, sino para los hombres. Entonces, con las mujeres que se dedican al campo y a estos procesos, ellas están luchando constantemente por ganar territorio en el campo, en la tierra, como defensoras también del medio ambiente. Entonces, hay elementos donde todavía tenemos que visibilizar. Y, por ejemplo, también los medios de comunicación, la prensa, el uso del lenguaje, qué estereotipos se promueven, no se promueve, se está hablando de las mujeres como protagonistas más que como víctimas en los medios de comunicación, y eso es parte de lo que se tiene que cambiar, porque con las niñas, niños y adolescentes tenemos que entrar desde una perspectiva donde la igualdad del feminismo y la lucha contra el patriarcado sea algo natural, porque finalmente nos afecta a todas y todos. Desde la identidad en la que estés, lo más importante es que queremos la libertad y la igualdad en cómo nosotros somos y cómo nos sentimos mejor. Fíjense que cuando las oigo y veo lo que pasa realmente en las calles y lo que pasa en el ámbito político, cierto, las leyes hoy protegen más a las mujeres, pero las leyes hoy bajan, las leyes hoy se cumplen cuando pensamos que tenemos un sistema judicial como el que tenemos, cuando nos damos cuenta que un hombre que atacó con ácido a una mujer queda libre, cuando nos damos cuenta de todo este tipo de cuestiones, ¿qué pasa? ¿Qué sienten ustedes? ¿Se dan cuenta que para qué sirven las leyes si esas leyes no pueden llegar por ejemplo, a los jueces? Que es terrible. Tú bien. Creo que lo que pones es un punto fundamental, y que el poder judicial es ese poder que se siente más lejano de la población, de la ciudadanía. Incluso en la misma pandemia pudimos observar que las necesidades más inmediatas no se tiran hacia el poder judicial, y eso es una reflexión que hay que tener sobre una reforma a ese poder, más allá justo de las leyes, sino sus protocolos, sus dinámicas, cómo se juzga. Creo que, para ponerlo en un sentido equilibrado, que haya mujeres juezas sí ha cambiado las cosas, ¿no? En ciertas, por ejemplo, pues resoluciones de la Corte, del Poder Judicial a nivel electoral, en términos de participación de las mujeres, pensión alimenticia, luchas muy específicas, pero como me decías, la agenda es infinita. Los marcos de desigualdad son eternos, y el Poder Judicial no puede hacer como si ya avanzó en unos temas, detenerse. Tiene que seguir formando para juzgar con perspectiva de género, poner a las víctimas en el centro de la atención, las víctimas de violencia sexual, las víctimas lamentablemente de este tipo de hechos como es un intento de feminicidio. Hay que seguir empujando y no solo el Poder Judicial, sino también desde las fiscalías. Las fiscalías, desde el momento en que las mujeres ponen un pie para hacer la denuncia, es creer, ¿no? Y tomar sus declaraciones con la perspectiva adecuada, dar seguimiento a las carpetas de investigación, y una vez que llega al Poder Judicial, seguir atendiendo. Por ejemplo, ahorita está también la ley vicaria, que es algo que se está buscando, se ha aprobado a nivel local, se está discutiendo. ¿Qué es esto de cuando los padres extraen a los menores sin el permiso de sus madres, y muchas veces lo usan como un ejercicio de violencia y de poder? Ahí muchas de las feministas y las madres que encabezan estos colectivos tienen grandes observaciones al Poder Judicial sobre, ya sabemos dónde están nuestros hijos, sabemos quiénes son nuestros agresores, y el Poder Judicial no actúa o no da la respuesta adecuada. Entonces ellas entendieron que es mejor ir al Poder Legislativo, cambiar las leyes para que una vez que lleguen al Poder Judicial no haya excusas para poder atender sus casos. Eso, por ejemplo, es algo muy interesante de esto que mencionas. Sí, las leyes son necesario cambiar, el Poder Judicial tiene deficiencias, pero las mismas mujeres víctimas confían en el cambio de las leyes para que sus casos se puedan resolver y seguir acompañando a otras mujeres. Mercedes, como que las leyes se ahogan
en las playas del Poder Judicial, ¿no? Hasta ahí llegan y ya no pueden salir, ¿no? ¿Qué pasa? Fíjate que justo escuchando, hacía yo una reflexión de que pareciera ser que si solo vemos los documentos, las leyes, ¿no? Está esta ley Monzón que justamente ya atiende este tema tan sensible de que los que están siendo procesados por una presunta responsabilidad de un feminicidio o sentenciados, pues no tengan la patria potestad, ni el cuidado de los menores, ni la puedan discutir. Entonces, sin duda, yo creo que sí, y también quiero ser positiva porque eso me alienta a seguir justamente encontrando foros para discutir y para empujar este avance que es, por decirlo de alguna manera, debemos todavía emparejar. Y también haciendo este recuento, pues también en materia electoral, ¿no? Ya sabemos que los próximos gobernadores, pues tendrán que ser un número considerable de mujeres que iguale también el acceso del poder. También sabemos que hoy por hoy no pueden ser candidatos de representación popular ningún hombre que esté dentro de un registro de deudor alimenticio. Eso también procura emparejar un poco la cancha en ese sentido. Y finalmente, y aquí es donde quiero cerrar, yo creo, mi querido Miguel Ángel, que las leyes sí se ahogan porque a lo mejor los medios públicos nos hemos quedado un poquito atrás en entender este nuevo papel que justamente esa problemática que dices representa. Quizá los medios públicos tenemos que pues todavía ser mucho más impulsores y claros de las cosas que hacen falta, dónde se traban, dónde no se traban, por qué creemos que se traban, justamente para poder desentramar este que pareciera ser siempre un tope con la misma pared. Y quiero decirte que tampoco quiero ser injusta, también hay grandes avances en los medios públicos o grandes intentos. Es cierto que ya, por ejemplo, las mujeres que ocupan lugares desde producción, desde camarógrafo y de dirección, pues se ha elevado, evidentemente falta mucho, pero creo que la voluntad ahí está. Y justamente pues también se han creado las editoras de género al interior de los medios públicos, que también eso es otro impulso para algo que es súper sensible y súper importante, que es el tratamiento que se les da a las víctimas, ¿no? Que también pues siguen teniendo dignidad y también lamentablemente la mayoría son mujeres. Entonces, ¿qué pasa? Pues que hay intereses que creo que hacen que paren, pero creo que la solución está en los medios públicos y sobre todo acercarnos a las comunidades, a nuestras comunidades donde las mujeres pues sufren todavía otros retos mayores porque se convierten en grupos vulnerables todavía más. O sea, pareciera que van sumando puntos para ser cada vez más vulnerables. Yo creo que ahí tenemos una clara tarea en capacitación, en acercarnos, en acompañarlas y en blindarlas para que justamente no nos gane estas cosas que a veces se detienen en el Poder Judicial. Bien, muchas gracias por seguir con nosotros aquí en el día del juicio. Mire, hay cosas que no pueden pasar por alto. Y así como tenemos que decir y condenar ciertas cuestiones que, por ejemplo, en el ámbito judicial del que ya hemos hablado, no suceden para beneficiar a la mujer, hay otras que las mismas mujeres parecen provocar en su contra. Me refiero, y quiero hacerlos nada más en dos ámbitos. Uno, las mujeres de negro. Dos, cierto tipo de políticas, y digo el nombre para no equivocarme con los demás, como el caso de la señora Lili Telles, que creo que poco hacen para que se busque y se dé la justicia para las mujeres. Creo que ahí tienen ustedes un terrible tropiezo, o no sé cómo lo vean. Platícanos de esto, Tobián. Justo hace un momento estaba reflexionando y dije, seguro vamos a llegar para allá. Uno de los temas que siempre se pone sobre la mesa es, bueno, ¿y si las mujeres llegan
a los espacios de toma de decisión, a representar a otras mujeres, que es un ideal que siempre se pone, ¿no? Desde el movimiento feminista, pero también pues tener claro que hay mujeres que pues traen una agenda, que responden a diversos espacios. Y esto lo digo con claridad porque quienes hemos también podido estar en el poder legislativo, sabemos que el trabajo político pues requiere de ciertos elementos y hasta una postura política, ¿no? Lili Telles, aunque no lo acepte, ella es resultado y su espacio es resultado de procesos de luchas feministas, ¿no? De reformas donde se exige que las candidaturas estén las mujeres. No todas las mujeres que van a llegar a los espacios de toma de decisión son resultados, o sea, estarán ahí para representar una agenda feminista. El punto aquí, y quienes sí vamos a seguir luchando por las agendas feministas, es que las mujeres lleguen, porque eso es disminuir brechas de desigualdad. El 50% de la población tiene derecho a estar en esos espacios de representación. Ya el debate de qué agenda llevan, qué elementos, entonces se da en los espacios, para eso están los parlamentos. Nosotras, como mujeres que encabezamos agendas progresistas y feministas, vamos a seguir subrayando si el trabajo tanto de hombres o mujeres en el poder legislativo o judicial no nos parece, si son agendas retrógradas, que violentan los derechos humanos, que retroceden en el avance de la misma agenda de las propias mujeres, lo vamos a poner, sean hombres y mujeres. Esa es la diferencia sobre una visión incluyente y progresista, porque nosotros siempre pondremos el derecho de todas y de todos sobre la mesa. En ese sentido, ha habido muchas reflexiones y quiero como llevarlo hacia allá, de incluso los debates políticos que se dan entre mujeres, si son o no de la altura, de que se esperaba más de las mujeres políticas. Creo que son observaciones que solo nos hacen a las mujeres cuando estamos en espacios de poder, porque a los hombres pues nos les cuestionan mucho sobre su forma de desenvolverse en el Congreso, ¿no? Y en cambio de nosotras pues se nos cuestiona mucho nuestras formas. Yo solo quiero invitar a las legisladoras en general, de todos los niveles, de todos los ámbitos, que no se nos olvide eso, que nuestra curul es resultado de una lucha feminista y progresista, no de nadie más. Y dos, que las agendas que nos han llevado a ciertos espacios también responden para que más mujeres estén en esos espacios de decisión. Creo que son dos elementos que cualquier mujer en cualquier espacio de gobierno debe de tener siempre en mente. Mercedes, ¿cómo lo sientes tú? Me encanta escucharte, me encanta escucharla y yo les diría a todas esas mujeres que luego no encuentran como esa línea recta de seguir trabajando en pro de su propio género, que pues les recuerdo que ahí está la Constitución y que ya esto es un tema de derechos humanos, ¿eh? O sea, ya estamos más allá, sobre todo si consideramos que una de las características primordiales de los derechos humanos, que es la igualdad ante la ley y la perspectiva de género, es progresista, es decir, que cada vez tiene que encontrar mucho mayor amplia gama de protección y de garantía para todos, pues si se les olvida las gafas de la perspectiva de género, pues que regresen a los derechos humanos, porque yo esperaría que todos los legisladores y legisladoras de todos los congresos de nuestro país, pues sepan que también justamente por eso obtuvieron ese mandato constitucional que también les dio un voto ciudadano. Y en lo que decías también, mi querido Miguel Ángel, y nosotras también, yo creo que yo también todos los días tengo que actualizarme para saber impulsar a mis colegas, mujeres. Yo creo que también tengo que saber cómo impulsar también los méritos de las personas del género masculino, porque a veces como que se tropieza un poquito este reconocimiento justamente porque pues hemos estado en lucha y creo que a final del día esa normalidad nos permitirá que sin saber si viene en un género masculino o un género femenino, un mérito es un mérito y un reconocimiento es un reconocimiento de cualquiera de los lugares. Y sí, creo que justamente un poco para equilibrar todas estas cosas que hemos podido enfatizar en esta charla donde se traban la perspectiva de género y donde todavía no logramos el piso parejo, pues está en cada uno de nosotros, ¿no? También está en lo que tú puedas hacer como conductor desde un medio
público o desde el medio donde te desenvuelvas con ese impacto de comunicación, en la lucha constante por ganar muchas más batallas para reconocer justamente las necesidades que tenemos las mujeres para desenvolvernos profesionalmente, que era algo que estábamos hablando. Y también, mi querida colega, también escuchándote, valdría mucho la pena hacer ese estudio. Vamos a ver cuántas iniciativas y cuánto impacto tienen las mujeres en los congresos legislativos para ver también si damos resultados en estas luchas. Fíjense que las dos han evitado hablar de las mujeres de negro, que era parte del programa, de la pregunta. Pero además, déjenme decirles algo. Prefieren voltear la cara y dejar pasar cosas como las que han sucedido en el Congreso, porque hay que darle espacio a la mujer en estas otras luchas, por ejemplo, en el Congreso, o ustedes tienen que ser también jueces implacables de lo que hagan las mujeres para el bien de las mujeres. ¿Qué es lo que se debe hacer? ¿Todo bien? No, o sea, que las mujeres, eso, y nosotros no tenemos un pacto patriarcal donde nos volteamos y como que no pasa nada, ¿no? O sea, lo que yo mencionaba es, bueno, ya llegó un espacio de participación, yo no la voy a cuestionar si es porque es mujer, porque eso responde a un estándar de derechos humanos. Lo que se cuestiona es su actuar, su trabajo, su evaluación a partir de los espacios de representación popular que está respondiendo. Y de eso hay un montón de estándares para evaluarlo: parlamento abierto, gobierno abierto, perspectiva de derechos humanos en general, elementos, y ahí señalar cuándo se está o cómo se está actuando o no una servidora pública en caso de ser mujer. Y en el caso, por ejemplo, de legisladoras, que hay varias que están encabezando agendas que cuestionan la perspectiva de género, lamentablemente es una falta de visión clara que esos espacios que están ocupando se dan gracias a la agenda progresista. Cada vez que una mujer habla de, por ejemplo, de estos términos de imposición de la ideología de género, incluso todo el debate que se está dando sobre infancias trans y reconocimiento de mujeres trans, donde hay posturas súper conservadoras, la realidad es que no están ayudando ni a la agenda ni a su propia representación en esos espacios. A eso me refiero, ¿no? No que lleguen ahí es un paso, pero la evaluación de su trabajo es otra, y no solo las mujeres debemos evaluarlas, hombres y mujeres, porque hay personas, hombres que votaron por esas representantes y nosotros algunas votamos por hombres, y entonces ahí tenemos todo el derecho, tanto hombres y mujeres, a evaluar el trabajo. No podemos a diferenciar, o sea, una cosa es criticar su trabajo, porque incluso, y lo digo con toda responsabilidad, hay mujeres que en el momento en que se les señala su trabajo, utilizan la carta de eso es violencia de género. No, se está evaluando tu trabajo como legisladora. Si hay tintes de violencia, también puedes denunciarlo, pero no puedes escudarte en que eres una representante y hay cosas que debemos cumplir todas y todos. Porque para eso hemos buscado los espacios de representación, para tomar decisiones y respetar los espacios en los que estamos trabajando. Y bueno, ya hablando de mecanismos de evaluación, pues el propio voto, ¿no? Ahí está. La ciudadanía, a final de cuentas, hará un análisis, y coincido plenamente que hay a veces un abuso del derecho, lamentablemente, ¿no? Que eso también se suma a los retos que tenemos en la lucha contra la igualdad y la paridad de género. Y pues ese abuso y esa forma explosiva, poco, no quiero decir poco profesional, pero poco alineada a los parámetros constitucionales y a los principios constitucionales que cualquier persona puede tener, pues el reproche viene, yo creo que en el mismo envase. Yo creo que a final del día, sobre todo sobre la actuación de Lili Téllez, pues en lo personal creo que se ha equivocado, es mi manera de percibirlo, porque hay mecanismos, y sobre todo el respeto, la dignidad, y otra vez vuelvo a hablar sobre los derechos humanos, siempre tiene que ser la vía. Y Max,
cuando eres representante popular, pero pues también hay de todos colores y sabores. Y a mí lo que me preocupa un poco y quisiera yo también dejar como una invitación en esta charla que agradezco profundamente es que, y vamos tarde, ¿eh? Porque tenemos que hablar también de los derechos de otros grupos vulnerables, tenemos que hablar de la diversidad corporal, del respeto, o sea, es mucho mayor el reto todavía y por eso sí creo que es importante ir reconociendo los logros. Jurídicamente hay varios, como ya los mencionamos. Sí hay que impulsar que haya una voluntad de cumplimiento en todos los sentidos, porque también lo que decías, mi querido Miguel Ángel, que hoy por hoy en algunos estados las lesiones por ácido sean justamente justiciables por lesiones, pues nos queda debiendo y se separa mucho de la terrible realidad. Tiene que tener un tipo penal específico para que en ese sentido la sanción sea ejemplar, que ese es el fin último de todas las sanciones. Pero vuelvo a insistir, yo creo que en todos está y sobre todo en todos los que creemos que puede haber un cambio en las futuras generaciones, pues el seguir hablando de esto, el seguir discutiendo. Por eso me parece tan valioso este espacio. La violencia como posibilidad de imponer las tareas de género, Tobián. Sí, la verdad es que en materia de las agendas que las mujeres podemos impulsar desde diferentes espacios, desde sociedad civil, desde el poder judicial, desde el legislativo, quienes estamos en gobierno. El punto aquí es justo generar condiciones para una mejor sociedad para todas y todos. La violencia de género es algo que no beneficia a nadie. A nadie beneficia el hecho de que haya mujeres desaparecidas, que haya mujeres que estén a la exposición de un posible feminicidio porque hay violencia en su hogar. A nadie, no le conviene a nadie. Y eso es lo que hay que visibilizar, el trabajo que debemos ver y en todos los ámbitos, lamentablemente, pues hay mucho trabajo que hacer. Apenas estaba teniendo una charla de reflexión con otras compañeras que trabajan en el servicio público a nivel más local y ellas incluso decían, bueno, nosotros hacemos trabajo más físico y durante mucho tiempo se nos negaban estos espacios porque decían que las mujeres no podíamos hacer trabajo físico y eso es algo que nosotros hemos querido mostrar y todos los días incluso se burlan de nosotras, de que no podemos hacer las tareas correspondientes a nuestro trabajo. Desde ese ámbito hasta ámbitos mucho más profundos con lo que sucede en los congresos, los espacios de representación, ahí nos toca a todas y todos seguir poniendo el dedo sobre lo que se debe suceder, cómo se deben llevar los congresos, el respeto y la lucha contra la violencia. Una persona que encara una posición de poder sí está en una condición diferente, hombres y mujeres, servidoras públicos, y desde esa condición de poder tiene toda una responsabilidad desde los discursos, el lenguaje y su comportamiento para promover la lucha feminista y la igualdad entre hombres y mujeres. Entonces, todas estas agendas conservadoras que además en el mundo han crecido en algunas otras partes, la realidad es que no nos va a llevar a ningún lado. Lo que ha demostrado claramente que nos da mejores condiciones de vida es que todas y todos tengamos derecho a poder decidir sobre nuestros cuerpos y sobre nuestras vidas. Entonces, mi querida Mercedes, volteamos para el otro lado para no ver a las mujeres de negro. No, por supuesto que no, mi querido Miguel Ángel. Y fíjate cómo todas, o por lo menos yo regreso al lugar de comodidad. Y yo que últimamente tengo un nuevo chip para consumir contenidos audiovisuales por
a lo que me dedico últimamente en la Defensoría de los Derechos de las Audiencias y estudiar a los medios públicos, quiero decirte que al principio, y voy a ser súper honesta, voy a hacer una confesión a toda la audiencia, que sí, soy muy respetuosa de la historia de mi país, amante, y admiro profundamente todas las cosas que tengan que ver con esa historia. Y al principio había un sentimiento encontrado cuando pues salía yo a la calle y veía, como dices, violencia y veía pues ahí algunos rayones, ¿no? A final del día pues fui injusta porque esto lo analizaba y agradezco muchísimo a la vida desde una perspectiva en la que no me ha sucedido gran cosa, ni a mí, y lamentablemente sí hace unos años a una persona cercana, pero después de que vi una película mexicana que se llama Ruido, y muestra justamente a una madre buscando a su hija que toca las puertas de la autoridad y se encuentra no solo con una falta de empatía, sino con groserías, que me imagino que estando en una posición tan sensible deben de ser todavía más dolorosas pasar por ese proceso, y que muestran todo este camino sinuoso y viacrucis que pasan y terminan justamente cuestionando pues esto de las pintas y esta violencia que no justifico como respetuosa de los derechos humanos. No podría, no me alcanzaría en esta vida para justificar la violencia ni ningún otro tipo de cuestión que pueda ser una falta administrativa, pero fíjate que lo veo hoy y sigo en una reflexión para tener una conclusión, porque ellas decían, si nadie nos escucha y si no les importan nuestras muertas, porque sí les importan más otras cosas. ¿Qué te quiero decir? Así como le hacían los políticos de antaño, no lo sé, no tengo una postura clara, pero sí te soy honesta y te digo que esta postura de saber si es criticable o justificable, todavía no lo sé, porque creo que solo ellas, lamentablemente en los zapatos del día a día en el que viven y de sus pérdidas y de sus búsquedas, solo saben ellas qué es lo que pretenden y qué quieren llamar la atención de quienes. Lo que sí condeno profundamente y siempre lo haré, los grupos que se meten en esas marchas o los grupos que quieren abanderar batallas feministas y que destrozan y desestabilizan, ¿no? Esos pues sí se quedan perfectamente encuadrados en vándalos o vándalas, ¿no? Quienes no tienen afortunadamente una pérdida o una búsqueda que emprender, pero para serte honesta, no lo sé, no sé si sería justificable o plenamente reprochable, mi querido Miguel Ángel. Bueno, ya nos diste una idea muy clara de cómo está el asunto, pero yo creo que la lucha de la mujer ha avanzado muchísimo. Tanto que hoy hay la posibilidad de que México tenga una presidenta. Hasta eso se ha avanzado. Ya no quiero hablar más de los claroscuros. Ya tendremos alguna vez la posibilidad de tocarlos con mayor profundidad, pero hoy en la política sí hay una posibilidad de que México sea gobernado por una mujer. Por lo pronto, la capital del país está siendo gobernada por una mujer. Por lo pronto, hay legisladoras mujeres. Por lo pronto, hay una presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que es mujer. Entonces, ¿cómo vamos? ¿Está preparado? ¿Ya nos capacitó todo esto a la sociedad y a los hombres mismos como para aceptar tener una presidenta de la República? ¿Todo bien? Sí, bueno, nada más para comentar sobre rápido el punto de las manifestaciones. Solo decir que desde, por ejemplo, la institución que yo encabezo, que es el mecanismo, hemos hecho mucho trabajo de diálogo con organizaciones. Apenas hubo un diálogo de feministas y policías donde salieron cosas muy interesantes sobre las mismas policías que sentían al estar en estas manifestaciones y también de víctimas de feminicidio y
Fue muy interesante porque se pusieron varias posturas, lo pueden ver en redes, el segundo año que se hace, y desde el gobierno en la ciudad jamás se ha criminalizado estas acciones, al contrario, hemos estado presentes ahí yo al lado, muchas veces en estos espacios para dialogar y escuchar, y no es una justificación, justo acá entendemos que hay diferentes tipos de contingentes que no son los únicos, la mayoría de los contingentes siempre llegan a dar demandas muy puntuales. Y sobre la pregunta que hacías, mira, es que, o sea, no se trata, y si vamos a esperar a que el mundo esté preparado a que las mujeres llegáramos a los espacios, no sé qué tendríamos. Vamos hacia adelante, si hay posibilidad de que ahora tengamos una transición donde una mujer sea presidenta, eso es fundamental. Y no se trata de si estamos o no capacitadas o capacitados, se tienen que dar estos cambios porque o sea, por ejemplo, yo siempre tengo una reflexión de este salón que está de presidentes del Senado de la República. Hasta hace 7 años había habido una mujer presidenta del Senado de la República. Y había sido por un periodo muy corto. O sea, si estamos esperando a que se den condiciones siempre ha habido, las mujeres hemos estado ahí siempre. Ahora es cosa de seguir avanzando. Los partidos políticos fueron los primeros que se resistieron a las acciones afirmativas y ahora, desde ahora, ya es parte de una realidad. No se esperaba que los partidos políticos estuvieran listos, se les obligó un poco a partir de la lucha feminista. Entonces, no es el voto de las personas, el voto de muchos va a manifestar, ¿no? La realidad que estamos viendo ahora de la posibilidad de tener una mujer presidenta y eso se ha ganado con mucho trabajo, ¿no? Y eso, pues, finalmente, con un poder judicial, un congreso paritario, pues el tiempo de que también el poder ejecutivo puede estar encabezado con una mujer, pero hay que decirlo desde ahora, hay gabinetes paritarios en muchas entidades federativas, incluyendo la Ciudad de México, y eso demuestra que hay mujeres de alto nivel, capacidad de poder encabezar proyectos y dar continuidad a agendas de derechos humanos. Yo quiero contestar, porque si no me va a hacer daño la comida. Yo no sé si estamos capacitados, porque vuelvo a decir, esta capacitación es para todos, todas y todes, ¿no? Yo no sé, pero creo que nos lo merecemos. Creo que nos merecemos ese experimento. Creo que tenemos que llegar a eso para ver si hay un impacto tan positivo como creemos. Entonces, pues todavía nos faltará capacitarnos, pero esperemos que se afronte de la mejor manera otra vez, justamente blindando una agenda de derechos humanos. Fíjate que cuando piensa uno en la mujer empoderada, tiene uno que ir a las experiencias ya vividas. Y cuando pienso en Margaret Thatcher, me da mucho miedo. Cuando pienso en la mujer que hoy gobierna en el Perú, ay, ¿qué está pasando? Sin embargo, tengo que reconocer, yo creo que todos tenemos que reconocer que, por ejemplo, en esta ciudad, la violencia ha bajado terriblemente, que podemos caminar con tranquilidad o con cierta tranquilidad por nuestras calles, que las cosas van cambiando. Pero decía yo, en cuanto a la capacitación, porque creo que de pronto también hay una especie como de venganza. ¿No lo ven ustedes así? Yo te podría voltear un montón de líderes históricos hombres que también dan miedo, ¿no? Creo que el punto aquí es la agenda y los proyectos que encabezan esas personas. Y el hecho de que haya una mujer encabezando proyectos, eso es lo que debemos también revisar. Pero bueno, Margaret Thatcher no engañó a nadie, era muy clara sobre la agenda en la que llevaba, además respondió a una crisis histórica del mismo país que ella legisló, y así como llegó, así se fue, porque así la sacaron después de sus procesos, encabezando el Reino Unido. Entonces creo que en su justa dimensión
No es si somos las mujeres más, las que llegan son más perversas que otras, o que si los hombres que han llegado todos han sido machistas y violentos. El punto aquí es, una vez más, y como decía Mercedes, históricamente las mujeres tenemos derecho a llegar a los espacios que queramos llegar, incluida la presidencia de la República. Y, no, y porque otras mujeres han encabezado agendas que son no progresistas o que han violentado derechos humanos, es el genérico. Tenemos muchos ejemplos de mujeres que han hecho cambios impresionantes encabezando organismos internacionales y organizaciones sociales y espacios de gobierno y desde otros espacios. Entonces yo creo que ahí más bien la reflexión no debe ser quedar miedo, sino al contrario, más bien revisar las agendas y dar pie a una lucha histórica. O a lo mejor podemos como redefinir el miedo, ¿no? Que haya miedo para los corruptos, que haya miedo para los violentos, ¿no? Que justamente yo quiero entender ese temor como lo asertivas y restrictas en nuestro cumplimiento. Y para eso hay muchísimos artículos y hay mucha literatura en la que habla que somos mucho menos corrompibles las mujeres, justamente quizás por toda esta carga histórica que hemos tenido y que tenemos día a día. Pero bueno, si ese miedo ayuda, como bien lo hemos tratado de decir en esta charla, a vivir mejor, a tener un plan de vida mucho más ajustado a nuestros derechos humanos, a salir libres por las calles como queramos, donde queramos y con quien queramos, pues en efecto yo creo que es una lucha que nos conviene a todos ganar. ¿Cómo tendría que ser entonces el proyecto de justicia para que en justicia cada quien tuviera lo que en justicia merece? Mercedes. Es que me provoca, mi querido Miguel Ángel. Cada que hablas de justicia, ya sabes, la Esa mano es se mi me chamba. levanta. Bueno, pues yo creo que la justicia en este país, como en todo el mundo, tiene que ser con perspectiva de género, con perspectiva de niñez, con perspectiva de respeto al medio ambiente. Yo creo que ya estamos, y fíjate, ya hablando de si estábamos capacitados o no, yo creo que ya todos somos un poco más conscientes de que se nos está acabando el agua, de que ya las mujeres ya hay el andamiaje hasta donde está, ya están ocupando y estamos ocupando otros lugares que justamente eso también permite que se gobierne con perspectiva de género, que lo haga una mujer, ¿no? Es una ruta mucho más eficaz y rápida para lograrlo. Y yo creo que esta justicia tiene que estar cimentada y apasionada de una cultura de los derechos humanos, de una cultura de la denuncia y sobre todo de una cultura de acompañamiento. Fíjate que cuando yo hace algunos ayeres, no les voy a decir mi edad porque es un dato sensible, protegido por la ley, pero cuando yo estudié Derecho me enfrenté justamente a leer a John Rawls, quien escribió sobre la teoría de la justicia. Y es muy romántico, sin duda, ese libro, y creo que cuando todos decidimos qué hacer de nuestras vidas profesionalmente, Muy liberal también, ¿eh? Claro, lidiamos con ese romanticismo, pero él hablaba al final del día que las ventajas que unos tienen azarosamente por donde nacieron, por donde pudieron estudiar, por los compañeros que tuvieron, y las personas que están en desventaja porque no fueron afortunadas por el azar en eso, ellas tenían una mayor responsabilidad para nivelar el tema, ¿no? Si alguien tiene acceso a mayor educación y a mayor cultura, pues tiene mayor responsabilidad de difundir lo que aprendió y de difundir esa cultura. Entonces, yo creo que la justicia se tiene que humanizar. Yo creo que a la justicia se le tiene que poner rostro y yo creo que la justicia tiene que ser empática con todas las personas que la necesitan, sean hombres, mujeres o lo que sea que los identifique en su género y sobre todo pensando que pues el pilar de los derechos humanos de donde emanan todas estas perspectivas que mencioné tiene que ser el de la dignidad de la persona humana. Y para pensar en dignidad de persona humana no nos importan mucho los géneros. Tobiano. Es justo hablar de justicia, es un tema importantísimo y yo lo seguiré señalando de donde esté. Es de lo que se ve más lejano para la gente. El Poder Judicial en México
durante mucho tiempo se ha visto como algo encabezado por élites, solo algunos a partir de la educación, de acceder a estudiar derecho. Ya hay más personas, obviamente, que han tenido acceso. Ahora que haya juezas, que haya diversidad, pluralidad, el Poder Judicial también tiene que llegar a la gente. Se tiene que acercar a la gente, explicar qué es lo que hace, cuánto ganan las y los jueces. O sea, el Poder Judicial abierto, ese que se vea cercano, es parte de hacer justicia. Es parte de que justo, como decía Mercedes, la dignidad de la persona esté en el centro. Y es parte de nuestro proceso de consolidación democrática como país, ¿no? Se ha puesto mucho hincapié en el poder ejecutivo, en el poder legislativo, pero el poder judicial se tiene que acercar a la población, acercarse desde las infancias, y este tipo de espacios de reflexión, ¿no? Que llegan a más audiencias es fundamental, porque insistimos, ¿no? Insisto que el poder judicial debe ser cercano a la gente y no ser visto como esta imagen que solo hay justicia para los que tienen dinero, porque finalmente creo que lo que debemos enfocarnos siempre es la desigualdad. América Latina es una región sumamente desigual y eso es parte de lo que debemos trabajar, y el poder judicial debe ser parte de esa lucha contra la desigualdad. Una pregunta rapidísima en sus respuestas, por favor. Mercedes, ¿estamos entonces en el camino justo con la mujer para crear mayor justicia? Estamos en el camino, mi querido Miguel Ángel. Estamos en el camino y creo que hay muchas voluntades que se han sumado, a veces de manera más fácil y otras de manera más difícil, pero creo que ya es algo que no tiene marcha atrás y que seguramente seguiremos avanzando en el camino que creo que sí es el correcto. Tobián. Justo, pues vamos caminando juntas, algunas con una agenda, otras por otra, pero lo más importante es que queremos seguir abriendo brechas y espacios para las que vienen, porque quienes ya no están nos abrieron espacio a nosotras. Mercedes, muchísimas gracias por estar con nosotros. Tobián, gracias a las dos por estar aquí en el día del juicio en Congreso TV. De veras, una lección siempre que ustedes están con nosotros, una idea fresca, nueva de lo que estamos viviendo todos en este México que todos los días cambia, que todos los días parece avanzar, ahora sí. Y a usted también, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en el Día del Juicio. Soy Miguel Ángel Velázquez. Le agradezco su atención, pero le agradezco más su reflexión. Hasta la próxima.